Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos está escuchando la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Puede ir también nuestros programas anteriores en la sección de podcast, también ahí en www.radiosach.cl/programas. Nos va a encontrar con todo nuestro historial de los últimos programas. Y para quienes nos han estado preguntando de programas anteriores, ya vamos a estar viendo cómo poder poner en línea estos casi 6 años que estamos por cumplir como programa, ¿no?, del Museo Histórico Nacional. Bueno, el día de hoy justamente vamos a conversar del Museo Histórico Nacional. Nos va a acompañar Luis Alegría, él es jefe del Departamento de Colecciones del museo. Vamos a conocer la nueva exposición que está pronta a inaugurarse ahí en el museo. Hace unas semanas atrás conversábamos justamente con el director del museo que nos contaba las líneas que van a estar trabajando este año en sus exposiciones temporales, que están basadas justamente en estos 200 años que se cumplen de la firma del Acta de Independencia. Bueno, hay varias fechas, ¿no? Tenemos también en las próximas semanas la batalla de Maipú, hechos importantísimos que marcan nuestra independencia. La exposición que está por inaugurarse se llama Hijos de la Libertad. Ese va a ser nuestro tema de hoy de conversación. Antes de empezar esta entrevista, los dejo con música.
Ya está conmigo aquí en el estudio Luis Alegría. Yo les comentaba que él es el jefe del Departamento de Colecciones del Museo Histórico Nacional, que está pronto ahí a inaugurarse la primera exposición temporal de esta temporada 2018, que se llama Hijos de la Libertad, inspirado justamente en estos ideales que hace poquito también les estaba contando: libertad, igualdad y fraternidad. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el programa del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío, nuevamente por estar acá. Para nosotros es muy grato siempre compartir contigo y con todos los escuchas de este programa. Un gusto que estén aquí. Luis, ¿cómo han trabajado esta línea de exposiciones de temáticas para este 2018? ¿De dónde surge esta inspiración de estos ideales que nos llevan a pensar en la Revolución Francesa? Bueno, el año pasado ya tuvimos empezamos con conversaciones al interior de los distintos equipos, tanto con el director, con Pablo, las jefaturas, pero también con los equipos profesionales sobre el 2018, ¿no? ¿Qué pasaba con este año 2018? Y claramente hay un hito son dos hitos que yo creo que son centrales. Uno, el tema, como decías tú, la declaración de la firma del Acta de Independencia de febrero, y el 5 de abril en torno a la batalla de Maipú, donde se cumplen 200 años de la firma de la independencia y del triunfo de Maipú. Y en definitiva, uno podría decir el cierre del proceso de independencia, ¿no? Entonces son dos fechas muy emblemáticas, muy significativas, y de ahí surge entonces la idea de cómo abordar, ¿no es cierto?, ambas fechas, pero no solo quedándose en la fecha, ¿no? Uh-huh. Y por tanto tampoco en el gesto conmemorativo, en cierta forma, sino también, ¿no es cierto?, pensar ambas fechas en una especie de retrospectiva, tanto ambas fechas como se vinculan con 1810 y todo lo que eso implica, y también cómo se vinculan, por tanto, hacia el pasado, pero también cómo se vinculan hacia el presente y el futuro. Entonces, en torno a eso es que llegamos un poco a esta idea de trabajar en un ámbito más de la historia cultural, historia intelectual, porque el año pasado, en 2017, se trabajó historia política. Entonces, en este sentido, hacer un desplazamiento es una historia más cultural, intelectual, y de ahí surge entonces la idea de trabajar el ideario de la independencia. Y cuando llegamos al ideario de la independencia, está muy vinculado a lo que es, ¿no es cierto?, el movimiento de la Ilustración, y ahí aparecen estos tres conceptos de igualdad, ¿no es cierto?, de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, son tres posiciones del año, cada una va a abordar uno de estos tópicos, y en el caso mío me toca, ¿no es cierto?, coordinar y dirigir un grupo. Armamos además grupos de trabajo con tres personas más: Fanny Espinosa, que es la curadora de la conservación de la colección de textiles; Marcela Torres, del ámbito de educación; y Marcela Corrubio, que está encargada de registro y documentación. Entonces, armamos un equipo y ahí comenzamos a discutir entre nosotros cómo este tema de la libertad, ¿no es cierto?, podíamos, tomando como puntapié inicial lo que es independencia, Maipú, también prolongarlo, proyectarlo hasta el día de hoy. Ese es un poco el cómo hemos ido trabajando el tema. Qué interesante conocer tras bambalinas, que a veces uno como público que asista a los museos no se imagina todo el tiempo, dedicación, distintas disciplinas que se reúnen, que todo el trabajo que hay detrás para montar una exposición, ¿no? Y con esta planificación, este marco teórico, por decirlo de alguna manera, que hay detrás de esta exposición. Hijos de la Libertad es la exposición con la que se abre esta temporada 2018, ¿no? Sí, Hijos de la Libertad, 2 años de independencia. La frase Hijos de la Libertad, como dos referencias. Uno aparece en algunos documentos de Fray Camilo Enrique, que es un señero propulsor de la libertad en el contexto de independencia. Y después también en una conferencia que dicta Benjamín Vicuña Maquena en Estados Unidos. Él es nombrado embajador o representante del gobierno de Chile en Estados Unidos, un poco
para afianzar, ¿no es cierto?, lazos con Estados Unidos, y estamos hablando de 1860 aproximadamente, en todo este marco del panamericanismo. Entonces él hizo varias conferencias para dar cuenta un poco que era Chile, ¿no? Y en el caso de la población norteamericana, mostrarle un poco este país tan al sur del mundo. Entonces, en uno de esos discursos él habla, ¿no es cierto?, esta idea de los que somos hijos de la libertad, y da cuenta, ¿no es cierto?, de que el proceso de independencia, y quizás Vicuña Maquera lo plantea, y quizás puede ser interesante pensar hoy día, ¿no es cierto?, no fue un proceso primero sencillo, ni tampoco un proceso tan inmediato, que ahí es interesante porque justamente 1818, 2018, estamos hablando, ¿no es cierto?, del cierre de un proceso. 8 años implicaron, ¿no es cierto?, este largo proceso de la independencia. Entonces, igual es interesante, pensando en que mucha gente tiende a pensar hoy todavía que en 1810, ¿no?, 18 de septiembre se declara la independencia y no, o sea, ese es el inicio de un proceso, ¿no es cierto?, que recién culmina el 18 con la firma, que es un acto bien político, pero además con la batalla de Maipú, que es un acto más bien militar en ese sentido. Claro. Sí, ¿no? Ya la consumación con esto, por así decirlo, más tangible, que es ganar una batalla, ¿no? Exacto. Justamente yo estoy compartiendo una imagen y quiero que vamos hablando cómo mostrar todo esto que hasta ahora nos has contado, cómo se va a estar exhibiendo. Y es un cuadro que muestra la batalla de Maipú, justamente. Si es que usted todavía no nos sigue en Twitter y Facebook, es tiempo que lo haga. Como les he venido contando estos últimos días, hay mucha información, muchas imágenes que lógicamente, como son solo ondas de voz, es una estética sonora, no les podemos compartir, por supuesto. Así que no dejen de seguir esta extensión de La Hora del Museo a través de Twitter y Facebook. Nos encuentran con el nombre del programa, ¿no? @ La Hora del Museo en Twitter, y simplemente como La Hora del Museo en Facebook. Luis, ¿cómo entonces mostrar, dar a conocer, hacer reflexionar al público sobre esto que nos estabas contando? ¿A través de qué objetos, cómo se han organizado? Y también cómo es este trabajo de decir, bueno, vamos a ver, porque como muchos de ustedes nos han comentado aquí en el programa, los museos exhiben cerca de 5%, 10% de las colecciones que tienen, ¿no? El resto está en depósitos, y justamente la idea a través de estas exposiciones temporales es poder exhibir esas piezas que a veces no se pueden mostrar de manera permanente. Claro, hay una parte de eso que tiene que ver con las exposiciones temporales. Lamentablemente habría que decir que, lo digo lamentablemente porque es un tema también que le pasa mucho a muchos museos a nivel mundial, internacional, que es que si bien tú exhibes una poca parte de tu colección, uno de los problemas que tú tienes es que tienes obras tan emblemáticas que no pueden no exhibirlas, ¿no? Y en el caso del Museo Histórico Nacional hay un conjunto de obras bastante significativos, que es como ir al Museo Histórico Nacional y no ver ciertas obras también tiene una complejidad. Entonces, en el caso del Museo Histórico Nacional, en su colección hay dos pinturas que son batallas de Maipú. Una de Pedro Subercaseaux, que es de principio del siglo XX, y está en exhibición, en la exhibición permanente. Y la otra obra es de Rugendas, mediados del siglo XIX, y esa obra está en el Salón del Palacio de la Moneda. Por tanto, siendo una obra del museo que está en préstamo en el Palacio de la Moneda. Entonces, esa obra la solicitamos ya y justamente estamos en las últimas gestiones ya, para ser exhibida en el marco de esta exposición. Entonces, como un poco la idea de esta obra vuelve por estos 2 meses y algo a casa, ¿no? Que es interesante porque tú mencionabas, claro, cómo transmitirle, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan, un poco esta referencia visual, pero me imagino que también para el público, cuando uno habla de la batalla de Maipú, lo más probable es que en su inconsciente, ¿no es cierto?, estas imágenes de las batallas prototípicas del siglo XIX aparecen de manera inmediata, porque están muy en el imaginario colectivo, porque son estas obras las que han circulado en los textos de historia, los libros de educación, ¿no?, imágenes. Entonces hay una cierta referencia. Y efectivamente diría yo que es una obra central en nuestra propuesta.
de exhibición. Está la obra original y terminamos con una obra, con una reproducción de esa obra con unas intervenciones. Habría que decir que ahí lo que nosotros... Hay tres como ideas que están en el centro de esta exposición. Una es, en la conversación que teníamos nos surgió la idea de pensar la idea como del el otro bicentenario, porque de una u otra manera uno vuelve a hablar de bicentenario en el marco de los 200 años de la firma de la Declaración de la Independencia, que si tú te fijas hubo muy poco relevancia, debe ser por el mes de febrero, por cierto, y ahora con Maipú, 200 años de la batalla de Maipú, que sí va a ser, hay una serie de actividades que se están preparando y organizando este tema. Entonces veíamos como esta idea del otro bicentenario, ¿no? Respecto del bicentenario del 2010, y lo mismo nos pasa con el centenario 1910, 1918, ¿no? Entonces hay como una cierto hito que va de 1810 a 1818, un marco temporal que es la independencia, centenario, bicentenario, centenario 1910, 1918 y bicentenario de la misma manera. Entonces, esta idea de otro bicentenario nos permite hablar de un proceso, ¿no es cierto? Sin duda. Hay un marco que 1810 sigue siendo una fecha clave. Claro. Y quizás también tiene una referencia, o sea, un contenido muy político que es muy importante, el inicio del proceso, pero además también hay una dimensión política que no es menor. Claro, a diferencia de 1818, que tiene quizás como la carga más bien militar y por tanto también en el ámbito militar, quizás hoy día en términos de reivindicación no es tan significativa, ¿no? Pero ahí hay un tema que nos pareció que igual es importante seguir trabajando. Y lo otro era pensar la libertad no solo acotada a la independencia, sino proyectarla, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que el discurso de la libertad, en realidad más que un discurso, son discursos, muchos discursos de la libertad. Lograr la independencia, no hay actor público, para de una manera, no hay actor en el ámbito de lo público que no hable de libertad. Y cada quien la va a entender de distintas formas, ¿no es cierto? Y un poco entonces hablamos de los discursos de la libertad. Y en esta exposición hay una parte que trabaja justamente el tema de los discursos de la libertad, donde se puede ver desde, como les decía recién, ¿cierto? Camilo Enrique, y a lo largo del siglo XIX, porque los historiadores han hecho un trabajo interesante de reflexión sobre el tema. Bárbara Silva, por ejemplo, historiadora de la Universidad Católica, que de hecho escribe en el libro, porque va a la exposición, se inaugura y hay un libro, escribe también en el libro justamente con Patricia Regá, que es otro historiador de la Universidad Católica, pero también hay unos textos de Sol Serrano que habla sobre el tema de cómo, de una u otra manera, ¿no es cierto?, hay una libertad inconclusa, es como que sí, se logra la independencia en el ámbito de lo político, jurídico, pero esta idea de una sociedad libre queda siempre como pendiente, y es como uno de los grandes temas. Claro. Ahí, lo enganchamos con los temas de hoy día, se sigue discutiendo sobre el tema de la libertad, pero además, como te decía recién, con actores que entienden el tema de la libertad de distintos paradigmas, liberal, desde el marxismo, socialismo, desde el individualismo, el colectivismo, no sé, o sea, y eso es bien interesante además. Sí, la palabra libertad da para apreciaciones personales de cada uno, ¿no? Absolutamente. Es una invitación evocarla. Luis, quiero que sigamos conversando, pero te quiero invitar a escuchar música y sobre todo para luego retomar en el segundo bloque más detalles. ¿Cuándo se inaugura la muestra? La inauguración está programada para el 5 de abril, día jueves. Para la batalla de Maipú. Justamente a las 12 del día, ¿no? Esa es la invitación de la inauguración de la exposición. Bueno, creo que hablemos de esos detalles acercándonos al final del programa para que tengan tiempo de anotar y que les quede ahí grabados a nuestros amigos que nos están escuchando hoy día. Sigamos entonces con música. Vamos a hacer una pausa. También hoy día me acompaña aquí en el programa Luis Alegría, jefe del Departamento de Colecciones del Museo Histórico Nacional. Estamos conversando de esta exposición Hijos de la Libertad, 200 años de independencia, ¿no? Ese es el nombre de la exposición que se inaugura el próximo 5 de abril, ahí justamente en Museo Histórico Nacional. Los dejo con música, la pausa y ya volvemos.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
estamos conversando aquí en el programa, nos escuchan la 94.5 FM, sobre la exposición que está por inaugurarse la próxima semana en el Museo Histórico Nacional, que se llama Hijos de la Libertad, 200 años de independencia. Me acompaña hoy día Luis Alegría, él es el jefe del Departamento de Colecciones del Museo Histórico Nacional. Luis, me venías contando las principales objetos que van a ver en esta exposición. Hablábamos de dos pinturas muy importantes, las dos abordan diferentes actos que engloban la independencia de Chile. ¿Qué otros objetos destacan en esta exposición? Bueno, efectivamente va a estar la pintura de Rugendas de Independencia, la otra de Subercaseaux está en la exhibición permanente del museo, así que se puede ir en cualquier momento a visitar. Y otros objetos que nos parecieron como interesantes tenían que ver, por un lado, mucho con el acto conmemorativo de la propia independencia. Por un lado, esta medalla de la Legión al Mérito, hay una medalla conmemorativa justamente de la batalla de Maipú, hay un peso, ¿no es cierto?, de 1818 y que usan muchos simbolismos asociados a la idea de libertad. Por ejemplo, hay un hito, un símbolo muy recurrente que se denomina el árbol de la libertad, que es la famosa columna, ¿no? La columna representa en definitiva el árbol de la libertad y que es un símbolo utilizado mucho por las comunidades de masones, que está muy influenciado también por, ¿no es cierto?, el periodo de la Ilustración. Entonces ahí hay una cierta recurrencia en términos de esos símbolos, que después son retomados en el marco del centenario también, de una u otra manera. O sea, en el centenario hay una especie de resignificación, diría yo, de la idea de la independencia, pero exacerbada a través de la figura del héroe, ¿no? Entonces hay también un conjunto de postales del centenario bien llamativas, bien interesantes, donde aparece además la imagen de la República, la libertad, el carro de la victoria, que siempre son representaciones de mujeres, ¿no? La mujer como libertad, la mujer como alegoría de, ¿no es cierto?, la mujer como república. Y nos parece interesante porque además hay como te decía, una cierta recurrencia a la figura del héroe, a estos símbolos asociados al tema de la independencia. Y una de las reflexiones que hacíamos también en el marco de la exposición es que el Chile de 1810, 1818, el Chile de la independencia, tiene bastantes parecidos con el Chile del centenario, en cierta forma. Política, social y sobre todo culturalmente. Pero cuando uno piensa el Chile del bicentenario, ¿no?, 2010, 2018, ahí vemos un Chile muy distinto. Y ahí quisimos profundizar de una u otra manera, ¿no es cierto?, esa mirada, cómo el Chile actual, efectivamente yo diría que es un Chile muy distinto respecto del Chile hace 200 años atrás. Si uno podría decir como hay un Chile de 200 años, 195 años de ese Chile muy parecido, pero en los últimos 10 años hay un cambio que creemos que es trascendental y que está muy vinculado no solo que cambia Chile, sino un cambio del planeta que tiene que ver con dos procesos que están muy concatenados y casi simultáneos, que es el de la crítica al proyecto de la modernidad, que además de donde surge el concepto de la idea de libertad, fraternidad e igualdad, ¿no es cierto?, de estos primeros modernos, para plantear de una manera, que se proyecta en el siglo XIX y que a lo largo del siglo XX, claro, a principios del siglo XX tiene como un clímax, pero que después empieza a diluirse poco a poco, y que ya a los años 60, entre toda esta crisis de la crítica de la modernidad, todo este debate entre moderno y posmoderno, de una otra manera, queramos o no queramos, hoy día somos mucho más posmodernos que modernos, como sociedad, como generaciones, que además está muy reforzado por la globalización. Entonces, en el contexto de la globalización, que también es un cambio tremendo, utilizando las palabras de Castel, como esta idea de estas fuerzas productivas que generan nuevas relaciones sociales. O sea, hoy día, con todo el tema de la cultura cibernética, virtual, ¿no es cierto? Entonces, hoy día se puede hablar de una generación bicentenario. Y esa generación bicentenario, entonces, es interesante porque hablarles de O'Higgins, de Carrera, ¿quiénes son ellos, en cierta forma?
o sea, hay un cambio cultural tremendo en la sociedad chilena con estas nuevas generaciones donde el tema de lo virtual, lo mediático, no lo instantáneo, yo creo uno de los temas, lo que caracteriza a esta sociedad, pero además con un Chile que ha cambiado mucho por la migración también. Claro. Y que otros los grandes cambios a los cuales estamos expuestos, porque efectivamente Chile durante mucho tiempo fue casi un país muy, a ver, ¿cómo decirlo?, de muy bajo impacto respecto de la migración. Claro. ¿No? Nos manteníamos como isla. Nos manteníamos como isla, sin duda. Pero hoy día ya no. O sea, hoy día ya efectivamente Chile no solo ya no, sino que incluso dentro de los países latinoamericanos pasa a ser un país muy receptor de migración. Y eso también está siendo un cambio tremendamente importante. O sea, aquí venía una reflexión porque, por ejemplo, a propósito de un hito que principio de enero con la visita al Papa, cuando uno veía a las personas, ¿no es cierto?, y le hacían entrevistas en la calle a la gente, entonces había una cantidad de extranjeros, peruanos, colombianos, bolivianos, haitianos, ¿no es cierto?, venezolanos, queriendo ver al Papa. Entonces los periodistas se le acercaban y le decían, ¿y usted es chileno? No, bueno, pero el acento inmediatamente, no es chileno. Entonces la pregunta del periodista era inmediata diciendo, ¿pero usted se siente chileno? ¿No? O sea, esa necesidad. Entonces ahí veíamos una cuestión re interesante porque justamente en el tema de la libertad creemos, y un poco la apuesta nuestra tiene que ver con eso, o sea, ¿y es necesario que se sientan chilenos? ¿O en qué medida se pueden sentir chilenos? Porque el proyecto de la independencia es inicialmente un proyecto de articulación política. Los chilenos, desde el punto de vista de lo político, la construcción de un Estado, ¿no?, nación, sobre todo la construcción de un Estado. Pero ese proyecto político rápidamente se tiende a culturizar, que es lo que plantean algunos autores, esta idea de ese proyecto político de Estado tiende, ¿no es cierto?, a tener un fuerte giro cultural, y ahí es cuando surge la formación de la nación. Pero no inicialmente en esta idea de los ilustrados de libertad, igualdad, fraternidad, no necesariamente era que tú eras libre y eras igual a otro y eras fraterno con otro por su condición de ser humano y ser ciudadano. Y si ese ciudadano era blanco, negro, chico, alto, todavía no estaba, hombre o mujer, que va a ser uno de los grandes temas hoy día, si eras peruano, boliviano, argentino, no importaba, no estaba ahí. Eso es una distinción que surge a lo largo del siglo XIX y se proyecta también parte importante en el siglo XX. Pero ahí entonces veíamos que hay una discusión interesante sobre ese discurso de la libertad más moderno, de cierta forma, que hoy día estalla en el contexto de lo postmoderno, la globalización y la migración. Y eso va a ser Chile, suponemos, en unos años más. Un Chile que está conformado por chilenos múltiples, diversos, pero que no necesariamente culturalmente van a ser chilenos. Hay grandes desafíos además. Bueno, estamos en esta transición, ¿no? Y justamente lo valioso de una exposición como Hijos de la Libertad es reflexionar y replantearse estos temas, ¿no? Claro, son procesos, son etapas de la vida de cada nación, ¿no? Claro. De repente pienso en Estados Unidos, un país fundado por migrantes, bueno, también cómo se va construyendo su historia, y hoy día hay que plantearse también cómo se cuenta la independencia de Chile. Hay hechos, fechas que uno las tiene incorporadas, ¿no? Casi como en el ADN, pero hoy día somos más diversos y hay personas que vienen, como tú dices, de otras culturas y no tienen incorporadas estas fechas, estos hasta sentimientos que pueden surgir. Vamos formando otro Chile, ¿no? Donde las identidades también irán mutando, los símbolos. Aquí hay muchos símbolos en esta exposición, ¿no? Como nos venías comentando, que para algunos tendrán sentido, para generaciones más modernas, como también nos decías, puede que no tengan. Claro, sobre todo generaciones más modernas, quizás. Para muchos de los migrantes que mencionábamos recién, muchos de estos símbolos probablemente siguen teniendo sentido porque además la independencia de Chile se da en un marco global de proceso de independencia, ¿no es cierto? Pero también, ¿cómo les da mucho sentido el tema de la libertad, ¿no? Entonces, una de las cosas que incorporamos, además, en estos discursos de la libertad, como te decía al principio, era, claro, hablar de discursos de libertad
justamente lo mismo. El Fray Camilo Torres, ¿no es cierto? Vicuña Maquena, Andrés Bello, ya después en el siglo XX, incluso cómo entiende la libertad desde el propio general Pinochet, Salvador Allende, Pinochet, Elwin, Bachelet, o sea, todos hablan de una otra manera de libertad, pero claro, en distintos ámbitos, con distinto énfasis, distintas miradas, y eso tratamos de incorporarlo porque pensando en cómo estos públicos, cada uno va teniendo referencias sobre aquello. Pero también incorporamos frases de la libertad de ciertos íconos extranjeros, o sea, casi más universales. Cuando uno piensa el tema de la libertad y como íconos universales, Mandela, por ejemplo, claro, Martin Luther King, que son como también referencias mundiales y que por tanto nos internacionalizan de una otra manera, porque también ahí nos interesa como abrir un poquito esa puerta de lo más planetario, internacional, y no quedarnos solo con la idea de una independencia muy en el ámbito, la escala local, ¿no? Claro, en lo local, así es, por supuesto, es un ideal transversal a la humanidad, la libertad, y siempre está con nosotros. Porque, en ese tiempo fue libertad de la corona española. Bueno, hoy día tenemos otra. Claro. Queremos. Que es lo que se conoce como la libertad negativa, ¿no? Los debates por la libertad negativa, que era liberarnos de unas trabas o fuerzas exteriores que no nos permitían desarrollarnos. Entonces era liberarnos de, ¿no es cierto?, en este caso de la colonia española, de la monarquía, para, por ejemplo, una cosa muy básica, elegir nuestros propios representantes. Y ese fue como el gran hito, ¿no es cierto?, de la independencia, el gran logro de la independencia, pero después que tiene toda una problemática interna, porque ya me libero, ¿no es cierto?, de estos trabas externas, pero también cómo organizo el país desde esa perspectiva. Entonces ahí, claro, fuimos menos liberales, entre comillas, en la organización del Estado interno, porque a nivel interno se dijo, ahora que somos un Estado ya libre e independiente, los ciudadanos no pueden ser tan libres e independientes, ¿no? Y la organización política se instala en todo como una especie de consenso, pacto o contrato social, como lo que se utilizaba en la época, pero claro, que no puede ser tan libre, ¿no es cierto? Que además hay una discusión sobre hasta dónde soy libre, en cierta forma, y ahí hay un tema interesante, porque que también hoy día se ve mucho con el tema, en este contexto, con esta idea casi como una libertad individual sin compromiso con el otro. Entonces, claro, puedo ser libre, pero hasta dónde lo soy, y esta sociedad es permanente, esa discusión de esta idea de libertad, hasta dónde llega esa libertad. Bueno, conlleva, por supuesto, siempre la responsabilidad de ser libre, de ejercer ese derecho. Luis, estamos sobre la hora, una conversación que uno pudiera ricamente quedarse debatiendo por mucho tiempo, ¿no? Hablar de la libertad, hablar de los procesos de independencia, hablar de los diferentes ámbitos de los cuales nos hemos querido liberar de acuerdo a los procesos, a las épocas de la historia. Para cerrar, te quería pedir los detalles de nuevo de la exposición. Nos mencionabas cómo ha venido siendo la lógica del museo, una exposición, hay una inauguración y también siempre acompañado de una publicación también. Claro, se inaugura la exposición, como decíamos, el 5 de abril, jueves 5 de abril, a las 12 del día, y después, y justamente nosotros también hay una publicación donde escriben Bárbara Silva, Patricia Argaz, son historiadores de la Universidad Católica que han trabajado el tema de la independencia, justamente. Escribe también Juan Manuel Martínez, que es que también trabajó en su momento en el Museo Histórico Nacional, hoy día ejerce como curador independiente, a propósito de los símbolos justamente de la libertad, muchos símbolos con este gesto conmemorativo en su interior, para el centenario, medallas, monedas y postales que tienen que ver con el componente conmemorativo. Algo de eso se replica en el bicentenario, mucho más modesto, por cierto, en el tema del bicentenario, pero además también mucho más complejo, porque quizá en el centenario hay una crisis del centenario que ya empieza a mostrar las fisuras de ese modelo tan monolítico, ¿no?
que es propio de los estados nacionales y en este caso de un estado nacional chileno. Y también yo hago una reflexión en esa publicación sobre el tema del bicentenario, sobre todo, y de este nuevo Chile, ¿no? Donde el tema de lo postmoderno, como te decía, la globalización, hay un desafío tremendo de cómo, ¿no es cierto?, incorporar todas estas nuevas identidades, como decías tú, y repensar este país en ese contexto. Ese es el paquete. Estamos pensando también y estamos articulando un conversatorio tipo coloquio con especialistas. Estamos trabajando ahí también con especialistas de distintas universidades, donde hay un componente importante también de la Universidad Católica que han trabajado estos temas, e incluso estamos invitando a nuestros amigos del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, que también es un museo que está muy vinculado al tema de la independencia. Ellos hicieron recién una publicación sobre su museo y también queremos a lo mejor en ese contexto darla a conocer, ¿no? Varias actividades en torno también a la exposición. Bueno, estar atento entonces a lo que va a ir ocurriendo con esta exposición Hijos de la Libertad, 200 años de independencia, que se inaugura el próximo 5 de abril, fecha en la que se conmemora también la batalla de Maipú. Muchas gracias, Luis, por haber venido a compartir todos estos detalles del trabajo que hacen ahí en el Museo Histórico, aquí en la 94.5 FM. No, nuevamente agradecer por la invitación al programa, y cuando quieran seguimos conversando de este y otros temas. Gracias, Luis. Nos vamos a despedir aquí con música como siempre. Los esperamos mañana a partir de las 11. Se hace parte del paisaje, lleva puesto el camuflaje. Con el cabello trenzado, una flor a cada lado, con el palpitar bien fuerte y levantada la frente. Nunca muerde los anzuelos, sabe bien cuál es su juego. Se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras, la guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede, la guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa, la guerrillera confía en su suerte, y si es que falla sabe que es Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.